La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Bueno, y ya estamos aquí en esta parte que es tan esperada por todos ustedes, que es cuando diariamente hacemos un contacto internacional vía Skype con un conocido periodista en el mundo. Los lunes, como saben, estamos con Pedro Corzo, periodista cubano, presidente además del Instituto de la Memoria Histórica de Cuba contra el Totalitarismo, un hombre de Radio Martí, de La Voz de América, y un hombre de una gran experiencia y un conocedor profundo de lo que es esa tiranía siniestra que hoy dolorosamente maneja los destinos de Venezuela. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, Leonora, muchísimas gracias y como siempre un saludo cariñoso para ti y para todo el pueblo venezolano que en estos momentos realmente ha asumido el control de sus vidas, algo importante en cualquier nación y más, en una nación que en cierta medida ha sido el faro de libertad de todo el hemisferio, gracias a Simón Bolívar. Ahora, fíjate una cosa, hace poquitos momentos estaba aquí Rocío San Miguel, una mujer que es abogado, que es una conocedora profunda del hecho militar, del estamento militar venezolano y además una gran luchadora por la defensa de los derechos humanos. Y Rocío San Miguel en dos platos conminó a la fuerza militar venezolana y les recordó que ellos son los garantes de la Constitución y de las leyes y de la paz ciudadana, porque ellos son los que tienen las armas. Entonces, cuando esos muchachos armados de banderas y armados de pancartas de cartulina se tienen que enfrentar a unas bestias armadas hasta los dientes, oye, el terror de todos es supremo y sin embargo allí están. ¿Cómo ves tú todo esto, Pedro? Realmente yo creo que las Fuerzas Armadas venezolanas no están cumpliendo con su deber, como bien dijo la analista hace un rato. ¿Por qué? Porque la obligación de las Fuerzas Armadas de un país es defender la soberanía nacional, pero también la soberanía de cada ciudadano. Y el gobierno del presidente Nicolás Maduro, como en su momento lo hizo el desaparecido Hugo Chávez, constantemente viola la soberanía ciudadana, independientemente de que, como todos conocemos, le ha entregado la soberanía nacional a la dictadura cubana de los hermanos Castro. Yo creo, y esto es un punto clave, que las Fuerzas Armadas venezolanas deben percatarse de ellos y asumir la responsabilidad de defender a cada ciudadano como si fuera todo el país en su conjunto. Eso es clave, eso es determinante para el futuro del país. Ahora, ¿cómo sientes tú, Pedro, la mirada internacional sobre nosotros? Sobre todo porque tú tienes una larga historia de lucha, una larga historia de búsqueda de solidaridad internacional para Cuba. Yo te recuerdo cuando ambos estuvimos en París, en Ginebra, peleando por esa violación constante a los derechos humanos de la tiranía castrista. Y yo siento que nosotros estamos caminando la misma ruta de la indiferencia y de la complicidad. Mira, los gobiernos, Eleonora, desde mi perspectiva, tienden a ser solidarios entre ellos y se olvidan de los pueblos. También los organismos internacionales, que no son nada más y nada menos que clubes de jefes de estados. Por lo tanto, siempre, salvo que un país entre en una crisis profunda que demande resolver el problema de ese país, los organismos internacionales van a pasar por alto las crisis que ellos entiendan que no son estructurales. Me parece que es muy importante hacer reconocer a todos los organismos, desde la ONU hasta las organizaciones defensoras de los periodistas, hacer reconocer la realidad venezolana como la realidad de Cuba, como la realidad de cualquier país. Pero la solución del problema, el problema real, que es la dictadura de terciopelo, por no darle un nombre
más fuerte en este momento todavía al régimen de Nicolás Maduro, esa dictadura de terciopelo, son los venezolanos los únicos que pueden confiar en ellos para quitársela de arriba. Como han debido ser los cubanos, los que tienen que confiar en sus propios recursos para terminar con la dictadura de los hermanos Castro. Las ayudas internacionales son muy buenas, pero se hacen patentes solo cuando ellos se percatan de que los que se oponen al gobierno pueden tener la posibilidad de asumir el control del país. Ahora, fíjate una cosa, tú lo has dicho, yo siento que Cuba es un espejo, y lo repito constantemente, un espejo donde los venezolanos tenemos la obligación de vernos, porque nosotros, si nos descuidamos, vamos hacia ese mismo camino, hacia 55 años de oprobio, 55 años de esclavitud, 55 años de ruina económica y moral. Pero fíjate algo, aquí volvió a despertar esa mecha de ese bravo pueblo del que habla el himno nacional venezolano. Y parece que a esta gente esto le ha enardecido, porque ellos estaban como muy convencidos de que éramos... Eleonora, Ajá, si tú me permites, dime. Yo creo que los 40 años de democracia que vivió Venezuela antes de que llegara el chavismo no fueron en vano. Yo creo que la semilla democrática se sembró y que ahora está emergiendo en Venezuela un liderazgo democrático que no tiene nada que ver con el pasado reciente. Son hombres y mujeres muy jóvenes que están interpretando, desde mi perspectiva, cuáles son las condiciones que debe y cuáles son las situaciones que debe asumir la oposición ante un régimen de las características que está gobernando en Venezuela, que es un régimen despótico, autocrático, pero atípico. No es la típica dictadura militar que nosotros hemos conocido a través de los años, ni es tampoco el típico régimen totalitario castrista que ha padecido el pueblo cubano por 55 años, como decías. Me parece que el ejemplo de don Rómulo Betancourt, el ejemplo de tantos demócratas venezolanos, y que 40 años de democracia prendió en esos muchachos, en esas muchachas, que hoy en las calles venezolanas, como tú dices, después de un sueño un poco profundo, han despertado y están reclamando sus derechos. Ayer yo vi la foto de un joven tocando un violín frente a los militares. Es bellísima, la y tenemos recordé ahí. la revolución de los claveles contra Oliveira Salazar en Portugal, por allá por la década del 70, donde los jóvenes salían a las calles con flores en las manos, demandando al ejército que cesara de apoyar la dictadura de Salazar. Mira, Pedro, Yo creo que la juventud venezolana está dando un ejemplo magnífico y me parece que va a ocurrir de que el resto de la sociedad venezolana los va a apoyar, se va a iniciar un proceso de rescate del derecho ciudadano, de rescate de la calle, el rescate del derecho a la protesta sin miedo, porque eso es algo muy importante, perder el miedo. bueno, Porque cuando fíjate... el miedo nos atrapa, liberarse de él es prácticamente imposible. Claro, fíjate que entre las tantas consignas hermosísimas de nuestros jóvenes, había una que le decía, me quitaste tanto que hasta me quitaste el miedo. Entonces, Sí, señor, allí yo está... leí esa consigna y me emocionó muchísimo, porque es así, el miedo se le cuela a uno en todo el torrente sanguíneo y no te deja vivir, pero llega un momento que es tan atroz que tú rompes con ese miedo. Y me parece que eso le ha pasado a mucha gente en Venezuela, como le ha ocurrido a mucha gente en Cuba durante muchos años. Lo que pasa y lo que siempre hemos conversado, las condiciones son totalmente diferentes. Claro. Ustedes tienen una serie de condiciones que deben aprovechar, no la deben perder. Aprovecharlas y extenderlas para poder sacar un régimen que va del socialismo del siglo XXI al socialismo real. Porque yo creo que el propósito de Maduro es imponer en Venezuela un régimen al estilo de Fidel Castro. Y hay que recordar que Chávez decía y hablaba del mar de la felicidad de Cuba, que era lo que él quería para Venezuela. Por supuesto, y además le entregó el país para los Castro. Esta es la provincia número 15. Se nos ha terminado el tiempo, queridísimo Pedro. Te quiero contar que
aún con las diferencias que existen entre Enrique Capriles y Leopoldo López y María Corina Machado y el alcalde Antonio Ledesma, hace pocos momentos ha declarado Enrique Capriles que asistirá mañana a la marcha, esa maravillosa, donde un pueblo acompañará a su líder, al líder corajudo que es Leopoldo López, para que sepa este régimen que no se tiene miedo. Si Muchísimas me permite, gracias. senadora, ¿Sí? Capriles con esta actitud lo que da muestra de su compromiso por la soberanía popular del pueblo venezolano. La muestra de que su compromiso está vivo y realmente eso es lo que hace falta. No importa las diferencias que existan, cuando el objetivo común uno es capaz de unirse para alcanzarlo. Así es, y yo también tengo mucha fe en la unión de esos líderes.